capítulo 2 y vamos a los versículos del 6 en adelante, 6 al 10. ¿No lo tienen? A ver, lean conmigo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te queremos dar muchas gracias en esta mañana, porque una vez más estamos reunidos como congregación con el propósito de estudiar tu palabra. Y nos alegra, Señor, poder tener a nuestro alcance todavía tus escrituras, todavía tu palabra, con el fin de poderla estudiar y con el fin de libremente poder estar reunidos y de esta forma aprender más de ella. Queremos rogarte, Señor, para que tú nos guíes en el estudio de ella en esta mañana y permitas que podamos agradarte a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos entendimiento, danos sabiduría y sobre todo permite que tu palabra nos sirva, como siempre lo ha hecho, para transformar estas vidas que todavía hacen cosas que te desagradan. Ayúdanos, Señor. Lo rogamos en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Veíamos la semana pasada la situación de la exhortación a los jóvenes, ¿sí? Para que sean prudentes. Y hablábamos de la prudencia, hablábamos de la calidad de vida imprudente que la gran mayoría de jóvenes tiene hoy en día. Y hablábamos de lo importante que es que nosotros como adultos hagamos lo que dice el verso 7. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hay que tener en cuenta que Pablo le escribe algo similar a Timoteo. ¿De acuerdo? ¿Qué le escribió de similar a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Pareciese ser que Tito y Timoteo estaban en una condición de ser pastores jóvenes. Y algo que sucede, hermanos, con el pastorado joven es que tiende muchas veces a desviarse de la doctrina. Por eso, Pablo le indica a Tito también que él debe ser ejemplo. Y es algo que no ha cambiado hoy, hablando del pastorado. Tristemente tenemos que decir hoy que muchos pastores jóvenes se han dedicado a cosas que son simplemente entretención para la iglesia y que no es enseñanza de la sana doctrina. Es triste ver lo que hablábamos en otra ocasión, cómo ovejas adultas de las iglesias se han dejado llevar por sus pastores jóvenes
a pastos, entre comillas, más deliciosos. Es triste ver a personas adultas brinconeando en las iglesias, gritando, saltando y haciendo cosas que van en contra de lo que es la sana doctrina, simplemente porque sus pastores así les han enseñado. Por esta razón es que nosotros debemos tener en cuenta que cuando Pablo le dice a Tito que debe ponerse él como ejemplo de buenas obras, recuerden de dónde sacamos esas buenas obras. ¿De dónde vienen las buenas obras? Según Efesios capítulo 2, versículo 10, dice que Dios las preparó de antemano para que nosotros las hiciéramos. ¿Sí? Entonces, yo no puedo creer que llevar a la grey por un lado que no es, sea una buena obra. Dedicarme a enseñarle a la iglesia a cómo danzar mejor, a cómo gritar más, a cómo seguir doctrinas de hombres, es algo que va contrario a las buenas obras que la palabra del Señor me ha establecido. Y esto es algo, hermano, en lo que desafortunadamente muchos pastores jóvenes han caído. ¿Y todo por qué? Porque se ha cometido un error. Y es que también el apóstol Pablo enseña a Timoteo algo. Dice que el pastorado no debe ser de los neófitos. Hay personas jóvenes que acaban de llegar a una iglesia y a la vuelta de 5 o 6 meses ya están aspirando pastorado y están enseñando cosas que van contrarias a las Escrituras porque no tienen conocimiento de las Escrituras. Por esa razón es que cuando Pablo dice que no debe ser un neófito, el siervo de Dios no debe ser un neófito, se refiere también a que una persona joven, por su juventud, debe ser guiada correctamente en las Escrituras. Alguien neófito es alguien que no tiene un buen conocimiento de la enseñanza en las Escrituras. Y a esto es a lo que Pablo le está llamando la atención a Tito, diciéndole: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermanos, las buenas obras no son algo en lo que nosotros tengamos autonomía, porque ya dijimos que fueron preparadas de Dios para que anduviésemos en ellas. El problema es, como dice la misma Escritura, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Y tristemente, hermano, déjeme decirle que esto es lo que pulula hoy. Hombres y mujeres que a lo malo están llamando bueno. Y a lo bueno de las Escrituras están llamando malo. ¿Han oído ustedes las personas que dicen: ay, no, pero es que ustedes se volvieron legalistas? Ay, es que ustedes se volvieron extremistas. Ay, es que ustedes están llevando eso al extremo. O hacemos lo que la palabra del Señor establece, o vamos en contra de ella. Así es sencillo, ¿eh? Entonces, alguien que me diga que la palabra del Señor no está vigente hoy, en algunos aspectos, me está diciendo que la palabra de Dios no es veraz, que la palabra de Dios no es efectiva, que la palabra de Dios ha cambiado.
Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿será que Dios ha cambiado? Cuando la palabra del Señor mismo me dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que el Señor le dijo a Moisés allá hace 4000 años o más, es exactamente lo mismo que nos ha dicho a nosotros hoy. Eso no ha cambiado. Lo que Dios le mandó a decir al pueblo de Israel por medio de Moisés, no tendrás dioses ajenos delante de mí, sigue siendo vigente hoy. Eso no ha cambiado. No te postrarás, no los adorarás. Eso sigue vigente hoy. Eso no ha cambiado. Guarda el día de reposo. Eso no ha cambiado. No robes, no mates, no adulteres, no forniques. Eso sigue estando vigente hoy. Eso no ha cambiado, porque Dios no cambia. Pero hoy encontramos a muchas personas que se paran en un púlpito a decir, es que eso era la ley, ahora estamos en la gracia. Y por la gracia, hoy estamos libres de la ley. Perdóneme, hermano, pero eso no tiene fundamentación bíblica. Y alguien que se pare a decir una cosa como esa, está yendo en contra de lo que la Escritura enseña. Y ese alguien tiene la responsabilidad de estarle enseñando mal a esas ovejas que tienen en el momento. Por eso dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que tenéis mayor condenación. Hermanos, yo soy responsable delante de Dios si les enseño mal a ustedes. Soy responsable. Pero ustedes no piensen, y aclaro esto muy bien también, no piensen que si yo les enseñé mal, ustedes por eso se van a librar del castigo. Porque ustedes tenían también la palabra. Y ustedes también tienen el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo de Dios es el que se encarga de hacerme entender si lo que me están enseñando es contrario a las Escrituras o no. Y si es contrario y usted sigue ahí, ¿de quién es el problema? ¿Me hago entender? Por lo tanto, cuando Pablo le dice a Tito que se presente en todo como ejemplo de buenas obras, le está diciendo Tito, mira, y aclaro también, no solamente se lo dice a Tito, sino a todos aquellos que tenemos a nuestro alrededor, personas jóvenes. Debemos ser prudentes. Debemos enseñarle a los jóvenes la prudencia. Debemos mostrarle con ejemplo. Y desafortunadamente, ustedes y yo sabemos que muchas veces como adultos somos supremamente imprudentes. Y eso lo están viendo nuestros jóvenes. Eso lo están viendo los niños que están detrás de nuestro, que están creciendo con nosotros. Ellos están viendo nuestras imprudencias. Así que, hermano, tristemente, es necesario reconocer que muchas veces en nuestra adultez no hemos sido ejemplo ni de buenas obras, ni de enseñanza, como lo vamos a ver más adelante, ni en integridad, ni en nada. La palabra del Señor dice que tu sí sea sí, y que tu no sea no.
No hay otra alternativa para eso. Pero le pregunto, ¿usted y yo somos así? Cuando decimos sí, es sí, y cuando decimos no, es no. Y la pregunta es, ¿siempre somos así? Papá y mamá, cuando usted, como padre, le dice a su hijo no, y luego le dice que sí, ya usted perdió. Ya usted perdió. Y si usted le dice que sí y luego le dice que no, peor. Por eso es que es necesario que nosotros podamos llegar a ese convencimiento. Eso es una buena obra que Dios ha establecido para nosotros. Yo tengo que saber ser ejemplo para mis hijos. Y ellos deben ver que si alguien viene a mí y me dice algo, y yo le digo que no, pero luego digo que sí, y ellos lo ven, sencillamente ellos después van a hacer exactamente lo mismo que yo. Exactamente. Y si no, mire su comportamiento como adulto y piense cuántas cosas ha hecho usted porque vio a sus padres hacerlas. Piensen. ¿Será que alguno puede decirme aquí, no, yo nunca he copiado los comportamientos de mi padre o de mi madre? Y yo tengo que decirle, mentiroso. ¿Y sabe por qué? Porque bien dice el refrán popular, de tal palo, tal astilla. ¿Y sabe qué es lo más triste de este asunto? Que aquello que usted más criticó de sus padres en su momento es lo que más rápido usted va a repetir. Es lo que usted más rápido va a repetir. ¿Me hago entender? Por eso, cuando dice aquí que nosotros debemos ser, y no estoy hablando solo del pastorado, sino que estoy hablando de todos los adultos. ¿Sí? Nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para los más jóvenes. Pablo le dice a Timoteo que ninguno tenga en poco su juventud. Y se lo dice por qué razón. Porque lo hemos escuchado muchas veces. Y ahora me dirán, sí lo oí. ¿Se acuerdan cuando algunas personas adultas, más adultas que un joven, le dicen al joven, ¡ja! ¿Y usted le va a venir a enseñar al papá a ser hijos? ¿Sabe eso qué es? Tener en poco la juventud. En otras palabras, decir, usted, que es adulto, considera que los jóvenes no tienen nada que enseñarle. Y yo le pregunto, ¿será que los jóvenes no tienen nada que enseñarnos? Y yo tengo que decirle, sí, mucho. Mucho. Pero nosotros estuvimos en esa característica. Tal vez a nosotros los adultos nos rechazaron en algún momento por nuestra juventud. Y no nos permitieron ser ejemplo.
Doy gracias al Señor, porque conmigo no fue así. Pero sí puedo ver a otros jóvenes, a los cuales los adultos que tenían alrededor siempre criticaron. Y es que, desafortunadamente, hermano, déjeme decirle, cuando la juventud es imprudente, el adulto se cree con la autoridad de decir: usted no sabe nada, usted no sirve para nada. ¿Me hago entender? Pablo dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Hermano, si partimos del hecho que las buenas obras no son nuestras, sino que fueron preparadas por Dios para que usted y yo las hiciéramos. Pero también si miramos lo que dice Tito, que dice: si alguno sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces, mi hermano querido, cuando usted y yo, sabiendo hacer buenas obras, no las hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Estamos pecando. Y esto, hermano querido, es algo delicado. Porque usted y yo tenemos la responsabilidad de darle ejemplo a los que vienen tras nosotros. ¿Y en qué medida usted puede ser ejemplo? Porque algunos dirán: ay, no, pero es que yo por eso no enseño. No crea que por no enseñar públicamente, usted no tiene que ser ejemplo. Usted tiene que ser ejemplo de responsabilidad. Esa es una buena obra. Usted tiene que ser ejemplo de cumplimiento. Esa es otra buena obra. Usted tiene que ser ejemplo de trabajo. Esa es buena obra. Usted debe ser buen ejemplo de compromiso. Esa también es buena obra. Y podemos seguir enumerando muchas más en las cuales podemos ser ejemplo. Podemos ser ejemplo de fidelidad, ¿sí o no? No solamente al Señor, sino fidelidad en todo. En todos los aspectos debemos ser fieles. Debemos ser ejemplo en oración, debemos ser ejemplo en estudio de la palabra, debemos ser ejemplo en predicación, debemos ser ejemplo en... ¿Qué más? ¿Se les ocurre otra? ¿En qué? Ya lo dije. La lista sigue. Esa está buena. Debemos ser ejemplo en la honradez. Debemos ser ejemplo en que de nuestra boca no salgan palabras deshonestas. Todas esas son buenas obras. Y yo le pregunto, si nos acercamos a los jóvenes que están detrás nuestro, ¿podrán ellos decir: sí, ellos han sido ejemplo para mí en esto y esto y esto? O por el contrario, tendríamos que decir: no, buen ejemplo no. Sé ejemplo, preséntate como ejemplo de buenas obras. Mire cómo lo dice el versículo. En primer lugar, son las buenas obras. Ahora dice: en la
enseñanza. ¿Mostrando qué? Integridad. Hermanos, la enseñanza que muestra integridad no es una enseñanza cualquiera. Cuando ustedes leen enseñanza mostrando integridad, ¿qué entienden? ¿Ah? ¿En todo? Cuando usted oye decir de alguien que es íntegro, ¿qué se le ocurre? ¿Qué piensa? Que es correcto en todos los aspectos. Que es honrado, que es fiel a la palabra y que no le va a faltar a los demás tampoco. Todo eso es verdad, pero hay algo más allá. Otra vez, en la enseñanza mostrando integridad. Que aplica lo que enseña. Exactamente. Yo puedo decirle a ustedes, hermanos, oren. El Señor manda que oren, pero ustedes nunca me ven orando. ¿Estoy siendo íntegro? No. Yo puedo enseñarles, hermanos, prediquen la palabra del Señor, pero nunca me ven hacerlo a mí. ¿Estaré siendo íntegro? No. La enseñanza en integridad es la que se aplica primeramente y se enseña con el ejemplo. Básicamente es a eso a lo que se está refiriendo aquí Pablo cuando le dice a Tito esto. Cuando José tiene un nuevo ayudante que no conoce mucho del trabajo, y de pronto José le dice: venga, chino, le voy a enseñar a estucar. José simplemente se para y le dice: prepare el estuco, ahora aplíquelo. Qué enseñanza tan buena, ¿cierto? No, ¿qué tiene que hacer? Mire, el estuco se prepara así, se hace esto, se hace lo otro, y se aplica de esta manera. Con el ejemplo es que el ayudante va a aprender, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque a la medida que usted está echando el estuco, usted le está diciendo: no haga muy duro con la llana, porque entonces queda la capa muy delgadita, hágale no mucha presión, la cantidad de estuco que va en la llana debe ser la suficiente que usted cargue en la mano para que no se le riegue, y cosas como esas. Para poder después decirle: ahora sí, hágalo usted. Y cuando empieza a hacerlo, entonces le dice: no, así no es. Venga, le explico otra vez. ¿Sí? Eso es una enseñanza con ejemplo. ¿De qué serviría que yo les diga a ustedes: hermanos, la palabra del Señor dice que debemos guardar el día de reposo, pero guárdenlo ustedes porque es que yo me tengo que ir a hacer otras cosas? ¿Estaría siendo íntegro? De ninguna manera. ¿Me hago entender? Entonces, cuando dice que la enseñanza debe ser mostrando integridad, hermanos, si hablamos de la palabra del Señor, que es lo que realmente se le está mandando a Tito a predicar, a enseñar, le está diciendo: Tito, tu enseñanza debe ser una enseñanza que tú mismo hayas aplicado, algo que tú realmente tengas claro y se esté notando en ti. Eso es integridad. El problema es lo que estamos viendo hoy, cuando muchos predicadores
se levantan y le dicen a la gente, hay que darle al Señor lo mejor. Miren, aquí les doy ejemplo. Pero al final va y le dice, venga, devuélvame el reloj y el anillo porque es que ese... Y que nadie le dé cuenta. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es manipularlos a los demás. Por esa razón es que cuando dice que nosotros nos debemos presentar como ejemplo, está diciéndonos también, hay dos tipos de ejemplos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos tipos de ejemplos que hay? Bueno y malo. Solo eso. No hay regular. No hay ejemplos regulares. Hay ejemplo bueno o hay ejemplo malo. Y lo que nosotros nos tenemos que preguntar hasta este momento es, ¿seremos buenos ejemplos o seremos malos ejemplos? Lo que han visto de nosotros los demás es un buen ejemplo o ha sido un mal ejemplo. En la enseñanza mostrando integridad. Pero también hay otra cosa que dice ahí al final. Seriedad. Escuchaba un predicador esta semana que decía, el peor error que se ha cometido en la gran mayoría de iglesias de habla hispana es que los predicadores se han convertido prácticamente en payasos y se dedicaron simplemente a entretener la audiencia para después cobrarles la entrada. Aunque digan, no, eso no se hace en nuestra iglesia. No, mi iglesia no es así, ellos no me cobran la entrada. ¿Aseguro de eso? Si su pastor se para al frente y se pone a echarle chistes y se pone a ridiculizar aún la palabra del Señor, y al final le dice, venga y depositen la ofrenda y el diezmo y pacte con Dios, ¿qué le están haciendo? Están cobrando la entrada por la entretención que le dieron. En otras palabras, le están vendiendo una boleta para la entrada a una obra de teatro. Cuando Pablo le dice a Tito aquí que la enseñanza debe ser en integridad y seria, está diciendo, Tito, que tu enseñanza sea de la palabra, de verdad de la palabra, no con tomar la palabra como algo de juego, no es tomar la palabra como algo para echar chistes ni nada de esas cosas, es tomar la palabra en serio, de tal manera que sea una palabra que llene, que cale en los corazones, para que, como dice ella misma, sea viva y eficaz. Hermanos queridos, la seriedad entre nosotros como adultos debe también ser algo muy importante. ¿Por qué? ¿Cuándo decimos que una persona es seria? ¿Cuando está malacarosa solamente? ¿O cuándo decimos que una persona es seria? Cuando es una persona que llega hasta las últimas consecuencias con tal de cumplir su palabra. Y yo le pregunto, ¿es usted así?
¿Es usted de esas personas que dice, voy a hacer tal cosa y la hace, pase lo que pase? ¿O es usted de las personas que dice algo y sencillamente después dice, ay, no, eso está muy difícil, yo no lo hago? Recuerdo en una ocasión a una persona la contrataron para lavar una casa. Y cuando llegó a la casa venían con un balde, una escoba y otras cosas ahí para empezar a hacer el lavado de la casa. Ya se había pactado un cobro por eso. Y cuando esta persona vio lo que le tocaba hacer, al final dijo, ¿sabe qué? Estuve a punto de irme y dejar esto botado. Porque yo no pensé que me fuera a tocar tan duro. Pero llegué al final simplemente porque había dado mi palabra. Y ¿sabe? A veces a nosotros nos pasa lo contrario. Cuando algo se empieza como a salir de control, entonces nuestra palabra cambia. Y sencillamente lo abandonamos. Sencillamente lo abandonamos. El Señor en su palabra nos muestra lo que es ser alguien serio. Cuando Él estaba midiendo las consecuencias de lo que venía, ¿qué dijo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso dice la Escritura, el cual, siendo igual a Dios, no estimó esto como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Se da cuenta? En el Señor tenemos el mejor ejemplo de seriedad. Alguien que cuando dijo, yo voy a pagar por mis hijos, pagó, llegando hasta las últimas consecuencias. Por eso es que cuando Él dice en su palabra, de los que me diste, ninguno se perdió, sino solo el hijo de desobediencia. Todos los demás están conmigo. Nadie más se va a perder. ¿Me hago entender? Eso es seriedad. Y es seriedad cuando el mismo Señor dice, mi palabra no es mía, es de mi Padre. Yo sencillamente hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo digo lo que mi Padre me dice que haga. No recibo gloria de hombres. No me interesa la gloria. Lo que me interesa es que mi Padre reciba la gloria. Entonces, hermanos, si nosotros vemos al Señor Jesucristo, primero como ejemplo de enseñanza, con integridad, y segundo, como ejemplo de seriedad, no podemos volver atrás, de ninguna manera. Tenemos que ver la claridad con la que el Señor Jesucristo se muestra, y en ninguna manera lo vemos a Él arrepintiéndose de algo que había dicho que iba a hacer. Por el contrario, lo vemos todo el tiempo confrontando a la seriedad.
Dice, por ejemplo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? ¿De quién está hablando? Del Padre, de su Padre, de nuestro Padre. Y lo pone en una condición de Él es un hombre serio, un hombre que cumple lo que dice. ¿Te acuerdas lo que leíamos en las Escrituras cuando dice, cuando yo te diga que le digas al impío que morirá y tú no se lo digas, ¿qué pasa? Dice, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano, porque a ti te mandé a decirle y no le dijiste nada. Eso es seriedad de parte de Dios. Pero también dice, y si yo te digo que le digas al impío y tú le dices, pero el impío no se arrepiente, entonces el impío morirá por su pecado, pero tú estarás libre. ¿Por qué? Porque hiciste lo que te mandé que hicieras. Ahora tomémoslo hacia el Señor Jesucristo, como lo dice. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pregunto, ¿el Señor sigue estando con nosotros? ¿Sí o no? Sí. Sí está. ¿Estás seguro de eso? ¿Cuándo dice el Señor que va a estar con nosotros? Todos los días. Pero ¿qué hay que hacer primero? Guardar las cosas que nos Y usted y yo lo guardamos, y anunciamos, y enseñamos, y guardamos. ¿Ven? No estoy diciendo que el Señor haya cambiado, pero es que Él estableció cómo era que iba a estar y cuándo era que iba a estar con nosotros. Diciendo ahí en el pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Cuando usted y yo enseñemos a guardar todas las cosas que nos ha mandado el Señor y las guardemos también nosotros, entonces, he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me hago entender? Nosotros queremos que Dios esté con nosotros todos los días, pero no queremos obedecer lo que su palabra nos mandó primero. Y ese es un problema serio en el cual nos estamos metiendo ustedes y yo, hermano. Simplemente estamos siendo de esas personas que quieren recibir el beneficio sin haber hecho nada por tener. Esta mañana teníamos una conversación un tanto jocosa de camino hacia acá y decíamos, un niño se encontró una plata, pero no la recogió. Fue y le dijo a su hermana fue y recogió la plata,
ella llega donde la mamá y le dice, mira, nos encontramos esta plata, y la mamá, sin haber hecho nada, la repartió entre la hija y ella, y al peladito que la vio primero no le dieron ni pío. Pero había otro personaje por ahí que también estaba esperando que le dieran su parte. Y preguntábamos, ¿por qué? Porque yo estaba ahí. Entonces uno, trayendo esto a colación, en la vida cristiana también queremos que pase lo mismo. Queremos ser partícipes de las bendiciones, pero no queremos ser partícipes de las responsabilidades. No queremos trabajar en pro de aquello que el Señor nos ha establecido en su palabra para que nosotros hagamos. Tanto está que yo les dije, no, pues entonces yo también voy a decirles que de esa plata que encontraban me tienen que dar una parte porque se la encontraron frente a mi casa. ¿Será? No, hermano. En la vida cristiana, nosotros estamos bajo unas normas establecidas por ¿quién? Dios. Y yo le pregunto, ¿quién es Dios para usted? Piénselo bien. ¿Quién es Dios para usted? A ver, ¿quién me contesta? El que nos ríe en todos nuestros quehaceres, porque cuando uno va a empezar a hacer una cosa, ya uno nombra a Dios y dice, en el nombre del Padre voy a hacer esto. O sea que En nombre de Dios es un fetiche. Es Dios y que nos lo guía a uno a hacer las cosas bien. Piénsenlo bien. Para usted, ¿quién es Dios? En la medida que uno escudriña las escrituras y va creciendo, el concepto va cambiando. Pronto inicialmente, cuando uno empieza, cuando es neófito y no tiene mucho conocimiento, solo ve a Dios de pronto como al nivel, Él es mi Padre, Él me perdona todo, pero cuando ya uno empieza a profundizar, lo ve como un ser omnipotente, omnisciente, sublime, santo. Y entonces ese concepto cambia en entender que soy nada, que me debo todo a Él. Pero también va añadido a verlo también con la figura de padre, ¿no? Pero ya no a ese papá que me pasó por la faja, como de pronto en algún momento se pretende cuando se es creyente. Pues Dios, ese me perdona todo, sino ya verlo desde la magnitud como es Él, de manera integral. Entonces el concepto definitivamente lo hace reflexionar a uno en eso. Pregunta. ¿Dios para usted es la suprema autoridad? ¿Sí o no? Pregunto nuevamente. ¿Dios para usted es la suprema autoridad? ¿Sí o no? Sí. Pues según la fe que no en Dios, porque hay gente que no cree en Dios. No hay ocasión de según, es sí o no. Si su respuesta es sí, ¿por qué no le obedece? Note lo que usted me está diciendo. Usted me está diciendo, sí, es la suprema autoridad. Pero es la suprema autoridad de otros, mía no. ¿Por qué? Porque
porque yo no le obedezco. Y tristemente, hermano querido, déjeme decirle que esa es la connotación que muchos tienen de Dios. Es la suprema autoridad, pero de otro, no mía. Yo me mando solo. Yo hago lo que quiero. Por eso es que dice la Escritura, tenemos a nuestros padres terrenales y los amamos, ¿sí? Pero con todo el amor que ellos nos tienen, también nos disciplinan, ¿cierto? Y aún en medio de la disciplina, los seguimos amando. Por eso dice el Señor, no menospreciéis la disciplina del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Escritura, Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si usted es papá o mamá, y usted es de los que piensan, ay, yo no soy capaz de pegarle a mis hijos. Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Eso es algo retrógrado, la violencia física. No. Yo con eso no estoy de acuerdo. ¿Sabe qué está diciendo usted? Específicamente, ¿sabe qué está diciendo? Dios se equivocó. Porque fue Dios el que estableció, reprende al joven con vara. Instruye al niño. Y la instrucción que requiere, hacerle entender. Pero si usted dice, no, yo no estoy de acuerdo, eso me parece violencia física y estamos hasta aquí de violencia física en el mundo, por esto es que el mundo está como está. Déjeme decirle cuán equivocado está usted. Porque fue el Señor el que estableció y Él es el que dice, Dios al que ama disciplina y azota a todo el que es su hijo. Yo no puedo azotar los hijos de otro. Pero así, ¿a quién sí puedo azotar? A mis hijos. Y ellos saben que cuando es necesario, reciben sus azotes. Y no los azoto contra la pared, ni nada de esas cosas. Porque esa es la otra forma indebida. Pero la vara es para corrección. Y hay que tenerla. Hay que tenerla. Papá, mamá, cuando la otra persona va a corregir con vara y usted no deja, o usted se mete en medio, o usted coge a su hijo o a su hija y se lo lleva, usted está yendo en contra de lo que dice la Escritura. ¿Me hago entender? Por esa razón es que dice que nosotros debemos ser serios en la enseñanza. Serios en la enseñanza y que nuestra enseñanza sea íntegra. Si yo le voy a enseñar a mi hijo y le voy a cascar, vamos a ponerlo de esa manera, lo voy a castigar a él por robar,
pero él me ve a mí robando, ¿soy íntegro? De ninguna manera. Y mi enseñanza no será seria. ¿Por qué? Eso es como el que fuma y le dice a su hijo, cuidadito, lo veo fumando, pero le está echando el humo en la cara. ¿Me hago entender? Hermanos queridos, este versículo 7 nos deja a nosotros entrever que el ejemplo que debemos dar es un ejemplo, primero, de buenas obras que no son nuestras. Segundo, que debemos enseñar con integridad. Y tercero, que debemos enseñar con seriedad. Esas tres cosas son las que nosotros debemos tener presente en este versículo. ¿Qué vamos a enseñar? Las buenas obras. Esas buenas obras se enseñan con integridad y esas buenas obras se enseñan con seriedad. ¿Estamos claros? Vamos a ver. Amado Señor, te damos infinitas gracias, porque a través de tu palabra nos damos cuenta de que en muchas ocasiones seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, estamos haciendo las cosas mal. Cuando no estamos poniendo de presente que las buenas obras no son alternativas, no son algo que podamos decidir hacer o no hacer, sino que es algo que tú preparaste para que nosotros hiciéramos. Y queremos pedirte perdón cuando en muchas ocasiones hemos pasado por alto el hacer las buenas obras, solamente guiados por nuestra carne. Y cuando estas buenas obras ni siquiera las hemos enseñado a nuestros hijos, porque no hay en nosotros una buena integridad y porque mucho menos estamos siendo serios en lo que es ser llamados tus hijos. Te quiero pedir perdón, Señor, porque tal vez en muchas ocasiones he sido un mal ejemplo. Pero te ruego para que me ayudes de aquí en adelante a fortalecerme tanto en tu palabra que pueda seguir haciendo esas obras para las cuales tú me preparaste. Te ruego también por mis hermanos, para que juntos y en armonía podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad, de tal forma que cada día sean más notorias en nosotros las buenas obras. Gracias te doy, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.